Los datos económicos argentinos son en este momento absolutamente impresionantes. Podríamos decir sin lugar a dudas que el gobierno de Milei ha puesto fin a la recesión, ha iniciado un camino de crecimiento sano de la economía argentina con incrementos de el ahorro, el consumo, la inversión y una reducción sostenida de la inflación. ¿Por qué estamos Es diciendo porque esto? Pues el INDEC, el Instituto de Estadísticas de Argentina, nos muestra los datos oficiales del cuarto trimestre de 2024 y lo que nos está diciendo es que el Producto Interno Bruto de Argentina creció 1.4% respecto al trimestre anterior, respecto al tercer trimestre de 2024. Esto luego de los primeros dos trimestres de 2024 de fuerte caída, que habían sido precedidos por los últimos trimestres de 2023 también de fuerte caída. Es decir, la fuerte caída con alta inflación con que cierra el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, con recesión e inflación, es decir, con esta inflación, y el proceso de ajuste económico que a través del gobierno de Milei logra un fin de la inflación y una recuperación de la economía en un proceso de reducción de la inflación, aumento de el consumo, aumento de el ahorro, aumento de la inversión, que es lo más importante en este caso. Si el cuarto trimestre de 2024 creció la economía 1.4% respecto al tercer trimestre de 2024, y anualizamos esa tasa de crecimiento, obtendríamos que de mantenerse esos niveles de crecimiento, se obtendrían tasas anualizadas en 2025 cercanas al 5.7% de crecimiento anual o más. Y esta es la razón por la cual precisamente en este último trimestre de 2024, el consumo agregado creció un 3.2%, mientras que la inflación se mantuvo por debajo del 3% intermensual. Es importante comparar esto con lo que era la inflación intermensual en noviembre de 2023, que estaba a niveles del 11% intermensual. Es decir, cae la inflación y crece el consumo. Oiga, más o menos lo que las teorías keynesianas dicen que no puede ocurrir. Y sin embargo, ocurre cuando se logra reducir el gasto, equilibrar el presupuesto y reducir la emisión inorgánica de dinero, que era la que venía alimentando a principios del año 2023 un falso crecimiento que, a pesar de insistir en el oxígeno inflacionario, se desploma al cierre de 2023. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Pues que la inversión agregada en el cuarto trimestre de 2024 creció un 11.3% respecto al tercer trimestre. Esto es 1.9% más que el cuarto trimestre de 2023. Todas las comparaciones que podamos hacer, tanto de reducción de inflación, esta parte es bastante obvia, de crecimiento y de consumo entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre, o incluso el tercer trimestre de 2023, nos indican que hay mayor crecimiento, mayor consumo, más ahorro y sobre todo mucha más inversión en un escenario de inflación a la baja. Esto significa que Argentina está saliendo de la recesión y retomando una vía muy rápida al crecimiento económico. ¿Y cómo se está trasladando esto a la realidad política argentina con un gobierno como el de Javier Milei, sometido a una feroz oposición del kirchnerismo y la ultraizquierda? Los intentos de recuperar por la vía de la violencia y de las protestas violentas en las calles la iniciativa política por parte del kirchnerismo y la ultraizquierda han venido fracasando sistemáticamente, y el último y quizás el más importante, que es el que intentaron para evitar la aprobación en el Parlamento de los acuerdos legislativos que darían paso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está negociando el gobierno de Milei, fracasaron rotundamente en la calle. Sí, lograron movilizar muchísima menos gente de la que movilizaban antes. Hoy en día son una minoría, pero una minoría cada vez más exigua, y sin embargo sigue siendo una minoría capaz de generar violencia,
incendiar automóviles, de causar problemas, de herir a parte de los efectivos de las fuerzas policiales, y sin embargo no logran impedir que siga funcionando la ciudad, impedir que siga funcionando el Congreso, no logran impedir que a través de un hábil manejo político el gobierno de Milei triunfe en un Congreso en el cual está muy lejos de tener la mayoría y pese a tener problemas internos interesantes o importantes dentro de su propia bancada, eh, pues ha pasado el nuevo DNU y ha pasado lo necesario para el acuerdo que avance el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y todo indica que va a seguir avanzando así en el Senado. Es decir, el gobierno de Milei se encuentra en uno de sus momentos más altos históricos de popularidad y aceptación, y todas las figuras de la oposición se encuentran en sus niveles más altos de rechazo histórico. Bajo estas condiciones, con éxitos económicos cada vez más sólidos, con una significativa reducción creciente de la pobreza, con la inflación a la baja, con la recuperación de la economía viéndose fortalecida por, sobre todo, el incremento de la inversión y el propio incremento previo al consumo, lo que nos está diciendo la situación es que los dos grandes problemas pendientes de la economía argentina, que siguen siendo terminar de poner completamente en caja al Banco Central de la República Argentina, recibido con más de 15 por reservas negativas, y renegociar la gigantesca deuda que recibe el gobierno de Milei, son problemas en los cuales se avanza muy significativamente con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la posibilidad de negociar en el transcurso de este año probablemente un acuerdo de libre comercio entre la Argentina y los Estados Unidos de América. La desregulación sigue avanzando y sigue produciendo efectos importantes. La motosierra sigue funcionando y sigue reduciendo gastos significativos completamente inútiles. Y los efectos de esto sobre la política siguen siendo devastadores, puesto que al reducirse todo el gasto innecesario y las corruptelas que se ocultaban dentro de este gasto innecesario, las fuerzas de la izquierda kirchnerista y buena parte del peronismo están quedando completamente desfinanciados y están perdiendo las claves de su poder político y de su capacidad de movilizar a grandes cantidades de personas. Esto más los avances en materia de orden público, en materia de combate de la delincuencia, y sobre todo en materia de la percepción de la recuperación de la normalidad después de vivir un país que tenía miles de piquetes por día, está haciendo que el cambio de era del que se puede hablar en Argentina se esté solidificando. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que se logre realmente refinanciamiento, pero en condiciones favorables de la deuda, y sostener en el mediano y largo plazo todo este proceso para recuperar el crecimiento económico sostenido en el tiempo sin inflación, que la desregulación haya permitido incrementos importantes de la competitividad de la economía argentina para poder sostener el valor actual del dólar, porque el crecimiento económico a su vez produce un crecimiento del crédito, el cual inevitablemente implica un crecimiento de monetaria por la vía del crédito, y esto en caso de que se descontrolase la situación, produciría presión en el sector cambiario, que sería el gran problema que muchas veces ha llevado al desastre a planes de estabilización en Argentina. La diferencia es que en este momento hay un factor que nunca se había visto, por lo menos no al grado en que se está viendo en este momento, que es la profundización de la desregulación a una escala jamás vista en la historia. Y ese sería el factor clave que debería producir un éxito a largo plazo nunca visto. El otro elemento es que nunca antes, desde que se recupera la democracia en Argentina después de la última dictadura militar, el peronismo había tenido tan poca capacidad de movilización, y la izquierda peronista, que había llegado a controlarlo, el kirchnerismo, ha perdido totalmente la posibilidad de, como dirían en Argentina, voltear a un gobierno, es decir, lograr mediante protestas, mediante maniobras, mediante toda una serie de operaciones, ponerle fin al gobierno electo que no es el de ellos, y a través de la asamblea completar el periodo con su propio gobierno.
Lo intentaron prácticamente con todos los gobiernos electos no peronistas desde que se recuperó la democracia, y el único que se sostuvo fue el de Mauricio Macri. Sin embargo, Macri se sostuvo sin ser capaz de sostener su plan económico ni de avanzar. Realmente su plan económico fue esto que fue inmovilizado prácticamente como gobierno por las toneladas de piedras que lanzaron en las protestas en las calles. Y esto es lo que el gobierno de Milei ha logrado neutralizar completamente. La capacidad de extorsión desde la violencia política en la calle ya no existe en Argentina, y eso es algo que no se había visto desde que se recuperó la democracia hasta nuestros días. El cambio es muy, muy, muy profundo y las dificultades siguen siendo gigantescas, pero estamos viendo realmente un cambio histórico.